Los nombres de Dios. En nuestra cultura moderna, los padres suelen escoger nombre para sus hijos basados en la estética o el buen sonido al pronunciarlos. En cambio, en los tiempos bíblicos, la entrega de un nombre era una ocasión y ceremonia de considerable importancia. El nombre era una expresión de la personalidad, de la naturaleza o del futuro del individuo. A lo largo de toda la escritura, Dios ha demostrado que su nombre no es una simple etiqueta para distinguirlo de las otras divinidades de las culturas vecinas. En lugar de esto, cada uno de sus nombres que él usa y acepta descubre alguna faceta de su personalidad, naturaleza, voluntad o autoridad. Puesto que el nombre representaba la personalidad y presencia de Dios, invocar el nombre de Dios se convirtió en un medio por el cual se podía entrar en una relación de intimidad con Él. Este tema era común en las religiones antiguas del Oriente Medio. Con todo, las religiones circundantes trataban de controlar a sus divinidades a través de la manipulación de sus nombres divinos, mientras que a los israelitas se les había ordenado no usar el nombre de su Dios de una forma vana y vacía. Éxodo 27 dice: «No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano». En lugar de hacer esto, debían entrar en una relación que había sido establecida por medio del nombre del Señor y que traería consigo providencia y salvación. Él, Dios. Él es una palabra perteneciente a la familia de las lenguas semíticas noroccidentales, amorrita, ugarítico, cananeo, hebreo y arameo, que tradicionalmente se traduce como Dios, refiriéndose a la máxima deidad. Puesto que era de uso común en varias religiones y culturas diferentes, se puede clasificar como un término genérico para hablar de Dios o de un Dios, según sea el contexto, puesto que las escrituras hebreas no hacen distinción entre las letras mayúsculas y minúsculas. Para Israel solo existía un Dios verdadero, por lo tanto, el uso del nombre genérico que hacían otras culturas era vano y vacío, puesto que Israel debía creer en el Elohe Israel. Dios, el Dios de Israel, o posiblemente poderoso es el Dios de Israel. Él principalmente significa el fuerte, poder o fuerza, y se usa en este sentido en muchos pasajes de la Escritura. Es una palabra usada frecuentemente para divinidad y suele usarse en circunstancias que indican el gran poder de Dios. Este nombre es usualmente más utilizado para expresar la fuerza de Dios y se puede encontrar a lo largo de todo el Antiguo Testamento, especialmente en Job y en Salmos. Fue bajo el nombre de Él que Dios sacó a Israel de Egipto. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como el búfalo. Números 23-22. Para enfatizar la grandeza del poder de Dios a través de sus poderosos hechos al sacar a Israel de la tierra de Egipto y sus juicios sobre la compañía de Coré, Moisés dice en Deuteronomio 10:17: «Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible». Así pues, Él se usa claramente de forma diferente de sus otros nombres para describir la fuerza de Dios. Elohim, Dios tres en uno, pluralidad en la unidad. Elohim es una palabra hebrea de la cual muchos eruditos, judíos y cristianos indican que sería el plural majestático o el superlativo de Dios. Es el plural de Él o simplemente de Eloah. La palabra aparece en el primer versículo del Génesis. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Este nombre es un sustantivo plural y se refiere a la pluralidad de la divinidad, la cual vemos ilustrada en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aunque Elohim es plural, es un solo Dios. La creación fue la obra de los tres miembros de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Elohim es usada unas 3000 veces en las Escrituras y en más de 2300 de esas referencias el término es aplicado a Dios mismo. El hebreo bíblico tiene la característica de expresar en plural no únicamente la multiplicidad, sino también la magnitud, la extensión o hasta la dignidad. Se trataría simplemente de lo que se conoce en gramática como pluralis excellentiae o pluralis majestatis, una forma de plural abstracto donde se resumen las características variadas inherentes al concepto, más el sentido secundario de intensificación del significado original. El Elión, Dios Altísimo. Algunos autores consideran que la palabra El también pudo haber sido usada como determinativo antepuesto a los nombres de diversas divinidades. En la Biblia hebrea, este uso aparece habitual en los nombres como el Elión, Dios Altísimo, el Roy, Dios me ve,
el Sadai, Dios Todopoderoso, el Olam, Dios Eterno, o Betel. El Elión es un epíteto del Dios de Israel en la Biblia hebrea. El Elión suele traducirse como Dios Altísimo. En la Septuaginta aparece el término más alto. Deriva de la raíz hebrea subir o ascender. El término ya aparece en las tablillas del Ugarit, lo cual demuestra un uso remoto, probablemente premosaico. El Elión aparece por primera vez en la Biblia hebrea en Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. En el episodio del rescate por parte de Abraham y sus huestes de los cautivos de Sodoma y Gomorra, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, bendice a Abraham. El nombre del Elión se vuelve a repetir en el versículo siguiente, en Génesis 14:19, donde forma parte de un epíteto más largo: Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. El nombre Elión, Altísimo, aparece en muchos pasajes poéticos, especialmente en los Salmos. El Sadai o el Shaddai, Dios Todopoderoso, Dios es más que suficiente. Es el nombre con el que Dios se da a conocer a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Según Génesis 17:1, era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. También aparece en el libro de Job, libro que la tradición judía atribuye a la autoría a Moisés. Se considera que el nombre Sadai es fruto de la unión del pronombre relativo se, abreviación de hacer, y la palabra dai, suficiente, que forman Sadai, todopoderoso, omnipotente. Parte del texto bíblico sugiere que Shaddai conlleva la imagen de uno capaz de devastar y destruir. En el Salmo 68:14, el Shaddai esparció los reyes en la tierra, y el profeta Isaías habla de un pensamiento similar: Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Isaías 13:6. Sin embargo, otros pasajes parecen poner más énfasis en Dios como el totalmente suficiente. El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré. Génesis 48:3-4. Los traductores han optado generalmente por el Todopoderoso o el Omnipotente, en reconocimiento de la capacidad del Shaddai tanto de bendecir como de devastar, según convenga, puesto que ambos poderes se hallan dentro del carácter y el poder de ese nombre. Eloah, sinónimo de Elohim, es su forma singular, Eloah, que también se suele traducir sencillamente como Dios. El examen de los pasajes bíblicos sugiere que este nombre toma un nuevo significado, el de reflejar la capacidad de Dios para proteger o destruir según el contexto particular. Se usa de manera paralela a roca como refugio. Salmo 18:31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Isaías 44:8, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Los que hallan refugio en él descubren que Eloah es un escudo protector, pero es también el terror de los pecadores. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace, y no hay quien os libre. Por tanto, este nombre es un consuelo para quienes se humillan y buscan refugio en él, pero produce terror en aquellos que no se hallan en una relación correcta con él. Yahvé. El sentido del nombre Yahvé ha sido interpretado de formas muy diversas y se discute su origen cultural. La combinación de las 4 letras que se le llama tetragramatón, Yod, Bab, aparece indicar alguna relación con el verbo hayá, ser o estar. El verbo hebreo hayá no designa una mera existencia, sino que expresa una presencia viva y activa. Por lo tanto, la expresión vendría a evocar o significar: yo llegaré a ser lo que yo quiera, o yo seré lo que necesite ser. Aunque lo que nos trae a la memoria, aunque pudiera ser circunstancial, cómo se presenta la divinidad Jesús en el Apocalipsis, del que es, que era y que va a venir. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que va a venir, el Todopoderoso. O incluso yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Acerca del significado de Yahvé, pareciera que se trata de una combinación de las formas de pasado, presente y futuro, de la raíz del verbo ser, para indicar la eternidad de la existencia divina.
Los rabinos terminaron por aceptar que se incluyeran signos vocálicos en el texto hebreo, puesto que originalmente el texto inspirado solo contenía consonantes. Tomaron las vocales de la palabra Adonai y las modificaron para que cumpliesen las exigencias gramaticales de las letras de la palabra Yod, He, Bab, He, y las insertaron entre las consonantes de dicho nombre divino, creando la palabra Jehová. Las vocales les recordarían entonces al lector que debía leer Adonai. Algunas Biblias transliteran esa palabra como Jehová, perpetuando de esta forma una expresión que se ha convertido en un vocablo aceptado, a pesar de tener, como tiene, las consonantes de un nombre personal y las vocales de un título. En muchas traducciones aparece traducida como Señor, aunque en realidad su señorío no es un aspecto esencial del término, es más bien una declaración de que Dios es un ser que existe por sí mismo, el yo soy o yo seré, que se hace que existan todas las cosas y se ha decidido estar fielmente presente en medio de un pueblo que ha llamado para sí mismo. Ya. En la Biblia hebrea aparece también una forma abreviada de Ya, sobre todo en los Salmos. Esta forma parte de la conocida expresión hebrea Aleluya, que significa alabad a Yah. Adonai. Adonai significa amo, señor o dueño, y es el plural de la palabra hebrea Adón. Cuando se refiere a Dios siempre tiene un significado plural, mis señores. Así pues, al igual que Elohim, este nombre representa la Santa Trinidad. Encontramos la primera mención de este nombre en Génesis 15, 1-2. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, Adonai Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Abraham estaba reconociendo a Dios como su Señor. El señorío significaba una completa posesión por parte del amo y una completa sumisión por parte del siervo. Al dirigirse a Dios como Adonai, reconocía la completa posesión de Dios y su perfecto derecho sobre todo lo que él era y lo que tenía. Para nosotros, este nombre, cuando es usado para Dios, implica propiedad y señorío.